todos, buenas tardes a todos. Damos por iniciada nuestro primer encuentro sincrónico del curso de la ciudad como propuesta cultural correspondiente al periodo 1605. Conformados en red estamos el profe Roberto Jaramillo y la profe Sandra Natalia Velázquez, quien en este momento es la directora y tutora de estos grupos del 1605. Entonces el profe Roberto nos va a comentar acerca de la introducción de la presentación del curso y pues de los detalles que competen directamente a la actividad. Gracias, profe. Bueno, antes que nada, agradecerle a la profe Natalia esta invitación, de agradecerle como todo el proceso y todo el asunto. Siempre hemos trabajado como muy en conjunto en este aspecto. Agradecerle a Frank que se ha podido tomar el tiempo para acompañarnos y ver qué dudas le van surgiendo. Y por supuesto, como a los que nos escuchen en algún momento también, un agradecimiento especial. Entonces voy a ofrecer una disculpa porque estaba yo mostrándoles el curso de 16.1 y ese curso no nos compete a nosotros en este momento. Entonces, vamos por acá. Entonces, voy a presentarles un poquito el curso. Con paciencia. Mi querido Frank, estás en representación de todos. Entonces, si te surge alguna duda, es bienvenida para todos sus compañeros. Les voy a presentar el curso 16.4. Ustedes, como bien lo decía, la profe Natalia, pues ustedes están en el curso 16.5, entonces van a encontrar que algunas de estas actividades ya están desarrolladas, pero que obviamente son de ustedes. Entonces, lógicamente, pues ya tenemos aquí la agenda del curso, la presentación del curso, las normas y condiciones. No voy a parar mucho en eso, pero sí quiero parar un poquito acá en todo el proceso de aprendizaje y evaluación. Entonces, voy a dar a conocer en un primer momento, va nuestro momento inicial, que tengo entendido ustedes ya lo pasaron, donde nos acercamos a un grupo social y empezamos a trabajar en ese grupo social sus valores, sus creencias y algunos aspectos que vamos a revisar por encimita ahorita. Sí, y para ello hacemos un mapa mental o un mapa conceptual, un organizador gráfico. Se nos ha presentado la dificultad que los hemos dejado elegir, que ese organizador gráfico sea el que ustedes quieran, y muchas veces nos escriben a preguntar, bueno, ¿cómo está esto? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué organizador gráfico uso? Era una decisión netamente de ustedes. Aclaro, ya se me olvidaba, este es el curso de la ciudad como propuesta cultural. Es un curso teórico. Sí es habilitable, esperemos que no necesitemos esa habilitación. Sí es homologable, sí es validable, pero este es un grupo electivo. La gran mayoría de las personas que lo asumen son estudiantes del programa de psicología y van desarrollando su proceso acá. ¿Y qué buscamos? Acercarnos un poquito a cómo la cultura inunda nuestras elecciones, cómo la cultura influye en nuestros procesos psicológicos y cómo la cultura se ve reflejada también en nuestra vida. Retomo entonces. Según me comenta la profe Natalia, estamos en nuestra tarea 2. Es un cuestionario de evaluación. Voy a abrirlo acá, aunque pues lógicamente no puedo abrir más por razones obvias. Sí, entonces es un cuestionario de evaluación, 10 preguntas, 90 minutos, tienen 2 intentos, vale 50 puntos. Ya vamos a profundizar un poquito en el tema, pero ¿sobre qué trata la prueba? La prueba aborda los derechos que tiene la cultura en Colombia. E intentamos también acercarnos un poquito a nivel mundial. 2 lecturas muy sencillas, muy claras, que nos hablan sobre los derechos en Colombia acerca de la cultura. Entonces son dos aspectos ahí muy importantes que debemos como revisar y demás. Las preguntas salen de ahí. Antes teníamos un OVA que también aportaba, pero ese no lo vimos tan importante en este momento. Y más usamos como las lecturas para las preguntas. ¿Qué partimos? ¿O qué partimos cuando trabajamos esto en red con la profe Natalia precisamente?
nos pusimos a analizar un poquito el curso. Y el curso necesita abordar qué significa en términos, no sé si me permiten en términos legales, de ley, qué significa la cultura en nosotros. ¿Qué implica la cultura también para esto, para los seres humanos en general y en Colombia? ¿Qué implica la cultura? Entonces, ustedes saben que los que nos escuchen y están aquí presentes, es que ha habido comunidades que se han perdido en la cultura. Ustedes saben que cuando llegó la conquista española, en muchos casos no se consideró la cultura de nuestros indígenas o de nosotros como latinoamericanos, sino que se impuso algunas cosas que venían desde allá. No vamos a entrar en esa polémica porque creo que es muy largo meternos en el cuento, pero sí es como es como entender que esa cultura se ha ido ganando. Si la profe Natalia me desea contradecir, lo acepto, pero hasta donde yo sé, más o menos hasta el siglo XVII, XVIII, se pensaba que cultura era solo lo progresista y solo lo que dominaba Europa y luego Estados Unidos. Entonces después empieza la UNICEF, la ONU, a revisar que hay más cosas y que hay más aspectos culturales que pueden alimentar. Y ahí se da un cambio muy fuerte. Ese cambio ustedes lo van a ver en esos derechos. Entonces les recuerdo un poquito, me adelanto, bueno, no sé si me adelante la web o hablo un poquito sobre el tema. En Colombia, Colombia es un estado de derecho pluricultural. Eso implica que Colombia puede, de todas las maneras posibles, acceder a diferentes culturas, o que los colombianos tenemos derecho a tener diferentes culturas. Y ese aspecto ya implica muchos procesos y demás. Ustedes saben que las comunidades indígenas eh, hicieron respetar ese derecho en algún momento y tienen su derecho a la consulta previa. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo llegar y hacer algo sin haberle consultado a la comunidad primero. ¿Sí? Es un derecho bastante fuerte. Y solo en ese derecho ya se mira que hay cultura. ¿Sí? Eh, Eso también vino a dar todo el proceso de las personas afrocolombianas o negritudes, como ustedes prefieran llamarlos. Ofrezco una disculpa si alguno de mis términos suena prejuicioso, pero no lo hago con esa intención. Y ellos también dijeron, nosotros tenemos una cultura y también tenemos derecho a que se nos respete esa cultura. Y claro, esos dos aspectos se ven reflejados en este cuestionario. O todos sabemos, y no voy a entrar en detalles muy fuertes, que Colombia tiene muchas dificultades y que en algunos momentos ha sido hasta considerado que nuestro país no disfruta o no tiene una soberanía total, porque sabemos que hay muchos grupos al margen de la ley y esto también ha afectado estos procesos culturales y demás. Entonces es interesante revisarlo desde ahí. Pero y voy a aprovechar que la gran mayoría son psicólogos y psicólogas, o sea, que son colegas míos. Ustedes saben que hoy en día, y desde la ley de junio, la cultura se mira como algo muy importante en términos de la salud mental. Y no hay salud mental, sino hay reconocimiento cultural y reconocimiento comunitario. En palabras simples y sencillas, que la comunidad también reconozca que existe, que la comunidad quiera existir y lógicamente que la comunidad se reconozca como comunidad. Y eso lo van a ver ustedes en la resiliencia comunitaria cuando revisemos esa parte. Y esa parte también nos implica trabajar esos derechos. Con la profe Natalia decíamos, pues yo reconozco mi cultura y yo no sé que tengo derecho a tener esa cultura. Y eso fue lo que nosotros trabajamos fuertemente en pensar que los derechos son claves para que ustedes reconozcan cuándo se violan esos derechos y cómo se violan esos derechos. Hay un segundo aspecto ahí que también tiene que ver un poquito con su examen Saber Pro, y es que también creemos que nuestro cuestionario aporta a lo que tiene que ver con Saber Pro. Y eso nos parece supremamente importante y supremamente interesante. Avanzo un poquito y nos vamos acá a nuestra tercera actividad. Nuestra tercera actividad tiene que ver con encontrar una problemática en esa comunidad. ¿Qué problemáticas tiene esta comunidad?
¿O qué aspecto? Ojo, cuando hablo de problemáticas me refiero a cosas que no se solucionan solas, Profe, sino que señora. qué pena. Yo te voy a interrumpir un poquito porque tengo una visual de que de pronto puede ayudar a lo que estás Perfecto. comentando, ¿te parece? ¿Sí? ¿Te dejo de presentar para que lo hagas tú? Sí, por favor. ¿Ya estamos viendo? ¿Listo? ¿Sí estamos viendo? Hablando, sí, sí, señora, estamos hablando. Sí, te estamos viendo. Listo. Estabas hablando de la actividad 3. La actividad 3 es una actividad colaborativa. Vamos a identificar primero nosotros una problemática y luego vamos a tomar, Frank, esa problemática y vamos a buscar una IA. Es una opción, con el perdón de la profe Natalia, les voy a dar otras opciones, ¿sí? En donde ustedes plasmen en un gráfico, en una historieta, que perfectamente una IA me la hace, esa problemática. Sí, ahí por ejemplo tenemos una historieta que nos muestra la profe Natalia que está muy bien lograda. La idea es esa. Pero pueda, Frank, que alguno de ustedes diga, bueno, pero yo tengo mucho talento para pintar, déjenme yo la pinto. Es una opción. Que alguno de ustedes diga, miren, yo no solo estudio psicología o tal carrera, sino que también hago esto y lo puedo hacer de esta manera. Incluso es válido que ustedes nos digan, yo quiero hacerlo en PowerPoint. Sí, lo importante es que ustedes nos grafiquen y nos muestren esa problemática. ¿Por qué? ¿Por qué gráfica y no conceptual, escrita o algo similar? Las razones que yo le digo, o las razones que charlábamos con la profe Natalia en ese momento. Así también vamos a poder plasmar un poquito de nuestra cultura y vamos a verla un poquito más visual y eso creo que es muy importante. Pues no se olviden de esa parte. Es solamente que ustedes miren una problemática o algo que ustedes consideren que se puede mejorar dentro de la comunidad. ¿Qué sé yo? La comunidad es una comunidad que cumple con todos, pero hay dificultades entre los vecinos. Es válido. Es una comunidad de personas en situación de desplazamiento. Pues sabemos que por desgracia el solo hecho de ser migrante ya implica algunos riesgos sociales y psicosociales, entonces vamos a revisar esa parte. Sabemos que hay problemáticas en otros campos y en otros aspectos que también pueden afectar. Entonces tenemos una comunidad indígena que está afectada por la violencia, etcétera, etcétera. Entonces todo eso forma parte. Mi profe, déjale ahí un ratico. Y una vez tengamos eso, una vez tengamos esa parte, yo pensaría que ya trabajamos nuestros 2 diagnósticos fuertes, en donde ustedes ya tienen mucha experiencia y muchos procesos. Entonces, el primer diagnóstico, que es el diagnóstico del empoderamiento. Vamos a empezar a trabajar cómo o si esta comunidad está empoderada o no. Y vamos a hacer un pequeño diagnóstico de acuerdo a unas características que tiene una comunidad empoderada. Y el último, que ya es nuestro examen final, vamos a hacer lo mismo, pero con la resiliencia social. Lógicamente, me imagino que la profe Natalia y yo hagamos un arreglo ahí como para explicarles bien lo de empoderamiento y un arreglo ahí como para abordar todo lo que tenga que ver con la resiliencia social y con eso haríamos pues nuestras web. ¿Listo? Hasta ahí cómo ven las cosas. No sé si Frank quieras opinar o si esperamos a ver qué nos dicen tus compañeros. Recapitulando, mi profe, mientras lo piensan, no tengo aquí el chat a la vista, entonces te rogaría si de pronto hay alguna intervención en chat, pero entonces se trata de que en la actividad número 1, pues estuvieron muy atentos gráficamente, digamos, a través de la infografía, del conceptualizador, del mapa, haciendo toda una caracterización del grupo,
en el que están, del grupo elegido. Y pues hay allí, digamos, una serie de elementos que incluso, por ejemplo, los podemos ver acá en estos dos ejemplos de la estudiante María y del estudiante Karen, en donde muestran el concepto de cultura, la ubicación, ojalá ubicación geográfica, las costumbres, el objetivo del grupo, entre otros elementos, ¿no? Una vez que se cumple con esta caracterización, entonces se trata de, bueno, ya lo habíamos dicho, era de analizar esas tradiciones, costumbres, valores y creencias de una comunidad o de su región y analizar cómo esas prácticas culturales se relacionan con los derechos colectivos de las situaciones, que es lo que sigue ahorita. Es decir, ya se hizo la caracterización y ahora la idea de la relación con esos derechos y con esas situaciones en las que se protegen o se vulneran esos derechos, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen el grupo, ya enviaron su actividad con el grupo y con esta caracterización, y se trata entonces de que de manera colaborativa ustedes expongan su grupo, y por eso es que es muy útil la infografía, ¿no? El organizador gráfico, de tal manera que tus compañeros revisen entre todos todas las infografías y determinen con cuál grupo van a trabajar. Entonces, allí ya empiezan a trabajarse las problemáticas, ¿cierto?, de esa comunidad y a esa relación precisamente con los derechos fundamentales y lo que ustedes están desarrollando en este momento con la actividad número 2, que es la actividad del cuestionario. Lo que queremos con el profe es que ninguna de las actividades quede aislada o independiente, sino que se sienta una cohesión. Es decir, tú estás trabajando la caracterización, pero también al mismo tiempo estás todo el tiempo pensando en el cuestionario y en la idea de esa detección, de esa identificación de la problemática de los grupos que tienes, para que en esa, digamos, en ese compendio o en ese consolidado de problemáticas, pues se desarrolle digamos, un ejercicio visual, como bien lo decía el profesor. Se desarrolle ese ejercicio visual que involucra incluso la creación de un guión, y algo muy, digamos, no tan sofisticado ni tan técnico. Por supuesto, va a haber una reunión próxima en donde le voy a explicar elementos de la IA y elementos de la creación gráfica. Y entonces, el solo hecho de pensarse en un guión o en un qué voy a contar, pues de alguna manera a todos nos involucra y nos permite profundizar mucho más en esos conceptos en la problemática como tal. No sé, mi profe, ¿qué más quieres agregar? No, mi profe, me parece que está muy claro lo que tú aportas ahí, y miramos a ver cómo lo podemos manejar. Bueno, entonces, ya con esas claridades vamos a ver un poquito, vamos a meternos en el cuento un poquito de ver esa primera actividad a la luz de esta segunda actividad. Sí, entonces vamos a ver cómo todos estos aspectos que ustedes ya identificaron, mi profe, me dejas presentar. Listo. Entonces, no entro problemática hasta ahora porque pues la idea es devolvernos un poquito. Sí. Listo. Listo, mi profe. Entonces, vamos a devolvernos, como bien lo dice la profe, vamos a devolvernos un ratitito con la intención de poder ir metiéndonos un poquito en el asunto de ir viendo las cosas como desde otra perspectiva, o ir viendo cómo esos aspectos que ustedes ya identificaron se reflejan en toda esta parte. Entonces vamos a arrancar un poquito hablando de qué es un grupo, qué es una comunidad. ¿Me estás presentando? Porque no se ve. Esperamos un ratico, voy a ver qué pasó aquí entonces. Si nos está viendo, esperemos un ratico, miremos. Sé que se me salió por alguna cosa o machuqué donde no debía. Listo, está perfecto, mi profe. Listo. Entonces, bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es, o lo que ustedes ya hicieron, es identificar un grupo. Entonces muchos dicen, no, eso fue individual y fue algo frustrante, y entonces va a haber muchos grupos. Luego ustedes comparten con sus compañeros y escogen un grupo que ustedes miren pertinente. Perdón, Sí, profe, pero se te volvió a salir se te volvió a... ¿Por qué me está fallando esto? A ver, miremos a ver qué es que me está pasando aquí. Accidentados estamos. A ver, ahí se mira. Voy a meterme aquí en ocultar.
Ahora más bien voy a dejar de darle eso. Ahí ya miramos. Si se vuelve a salir, me avisas, profe, por favor. Ok. Listo. Bueno, Entonces. se volvió a salir. Listo. Entonces, a ver, hagamos una cosa diferente. A ver. Creo que yo tengo esa presentación. ¿Quieres que la pase por este lado? A ver, regálame un segundo. Miremos a ver si soy yo el que la estoy embarrando acá y si no, ya te pido el favor. ¿Te mira? Nada. No. Espérame un ratito. Hagamos el último intento. Chururum. ¿A quién busca? No, rojas. Gracias. ¿Te volvió a salir? Volvió a salir. Sí, te sale. Sí, mi profe, ponla, por favor. Espérate a ver si sí corresponde a la que pensamos. No, igual si no la... A ver, creo que es... esta Sí. mi propia. Sí, perfecto. Listo, Listo. arranquemos desde ahí. Bueno, Bueno, entonces, lo primero que ustedes dicen, muchas gracias. Bueno, lo primero, lógicamente, es que ustedes identificaron un grupo. ¿Qué significa un grupo social? Y es una de las primeras preguntas que nos hacen, o qué significa una comunidad. Entonces, aunque el concepto de comunidad es mucho más amplio, y por temas hoy de todo lo que implica la comunidad, vamos a verlo muchas veces, el concepto de grupo me parece interesante para abarcar el otro. Entonces, lo primero que debe haber en un grupo es ese que yo diga soy parte de un grupo. Entonces, por decirte algo, y la profe Natalia me da una muy buena noticia, que es solamente en el grupo de docentes de tiempo completo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ya es una categoría. Ella ya pertenece a esa categoría. Esa categoría ya le da cierto sentido. Entonces, si yo digo pertenezco a los estudiantes de la universidad, de la UNAD, ya es otra categoría. Si yo digo pertenezco a los directivos, es otra categoría. Si yo digo pertenezco a tal aspecto, son diferentes categorías. Que yo sepa que estoy en esa categoría es como el primer aspecto. El segundo es que haya un sentido de pertenencia, ¿sí? Que yo me sienta bien de ser parte de esa categoría. En Bogotá hubo serias dificultades, o hay serias dificultades, porque muchos jóvenes de algunos barrios, obviamente de barrios vulnerables, de población vulnerable, niegan pertenecer a ese barrio. Ustedes me van a decir, eso no es problema, y tendrán toda la razón, si lo miramos desde un punto de vista muy práctico. ¿Qué problema va a ser que yo diga no soy de este barrio? Sin embargo, eso trae la consecuencia de que las personas tienen desarraigo, ya no se sienten parte de, y eso es una dificultad grande que se presenta. Listo, una vez yo tengo ese sentido de pertenencia, también debo pensar en que tengo un grupo. No soy yo solo contra el mundo, estoy en un grupo, o sea que debe haber un consenso general. Y esta es la más grave, hay una implicación emocional. Uno no es pepita de oro para caerle a todo el mundo bien, eso es cierto, pero también es cierto que uno forma parte de un grupo. Entonces, sí, a veces hay algunos que, pero yo me siento implicado emocionalmente con este grupo. Yo siento que entre todos podemos salir bien. Yo tengo mucha amistad con fulanita, tengo mucha amistad con fulanito. Esa parte emocional es muy importante y es muy básica. Cuando lo otros son los... Entonces, ustedes también identifican unos objetivos, ¿sí? Esos objetivos, ¿qué sucede? Los grupos tienen objetivos. Yo me uno con la gente porque tengo un objetivo, porque creo que juntos podemos avanzar más. Una cosa muy linda que dice nuestro señor rector. Sí, entonces juntos podemos hacer más, juntos podemos salir adelante. ¿Eso es una verdad? Sí. Entonces yo me uno a un grupo porque me interesa, porque comparten cosas conmigo, porque tienen diferentes aspectos conmigo. Y cuando un grupo se propone objetivos, el grupo se va cohesionando, se va uniendo, se va fortaleciendo. Y ese es el aspecto más importante. Entonces, miren, volvemos a los derechos. Cuando se habla de que Colombia es policultural, entonces vemos una cantidad de cosas fuertes y decimos, bien, por lo menos se reconoció que hay otras culturas. Pero miren que esas culturas se unieron en algún momento para decir, bueno,
somos otra cultura, tenemos derecho a. Y eso se les complica un poco, no puedo decir que no, pero consiguieron ese proceso y gracias a eso existe cultura. Si ustedes se fijan en la Constitución, que la nombramos por ahí nosotros y está en las preguntas, de una vez les echo ese dato, obviamente es una prueba que también implica la capacidad lectora de ustedes, entonces implica que ustedes se sienten a pegar una leída de algunas cosas, o que lean muy bien la pregunta más bien para que sepan contestarla. Esas comunidades se unen para conseguir unos objetivos. ¿Y cuáles son sus objetivos? Tener su territorio, tener su cultura, tener sus costumbres, hacerlas respetar. Ahí viene algo muy bonito en esos objetivos y es cómo las comunidades viven sus territorios. Y eso es muy bonito. Y es algo que en la ciudad siempre les intentamos hacer ver. Y es que incluso si yo vivo en la ciudad, no en un territorio rural, por decirlo de alguna manera, yo he creado mis ambientes y sé que hay cosas que son simbólicas para mí. Entonces, esos objetivos son en los grupos. Pasémosla a mi profe, por favor. Pero también los grupos comparten valores. Entonces, miren que uno, vuelvo a mi ejemplo de hace mucho rato. Cuando uno entra a una religión o a un grupo religioso, le ponen un conjunto de creencias. Yo siempre parto de que los valores son creencias. Son creencias que se mantienen en el tiempo. Y eso es algo que ustedes deben tenerlo muy claro. Y que implican cómo me voy a comportar. Si a mí mi familia me dice, usted tiene que ser un tipo responsable, voy donde mis amigos y mis amigos me dicen, usted tiene que ser un tipo responsable, creo el valor de la responsabilidad. Y ese valor de la responsabilidad se mantiene en el tiempo. Entonces, esos valores implican creencias. Los valores son creencias. Y los que vayan a ser cognitivo-comportamentales, de los que son psicólogos, se van a dar cuenta de que esos valores influyen en cómo vivo yo. ¿Sí? Esos valores son resistentes al cambio y implican principios de vida. Una cosa muy bonita, de acuerdo a cómo yo tengo mi escala de valores, me voy a comportar. Y ese es un aspecto muy, 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 muy importante. Entonces, esos valores me unen. ¿Qué se hizo durante los tiempos de conquista española? Todo el proceso no voy a juzgarla, no me regañen por eso, si no voy a tomar un aspecto más académico, todo el aspecto del fortalecimiento de la evangelización. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía? Las comunidades indígenas se adaptaban a esa evangelización. Sí, yo no puedo venir a decir, pues todos sabemos que la comunidad azteca, por ejemplo, todavía hacía sacrificios humanos cuando llegó a conquistar a los españoles, ¿sí? No voy a decir que ellos lo hicieron de una manera adecuada o no voy a meterme en ese asunto para no pelear con ustedes, pero miren que eso también nos fue formando de alguna manera y entonces ya llegamos a esa parte. Por eso es muy interesante los valores en las comunidades religiosas, pero los valores están en todas las partes de nuestra vida y es algo que considero que es muy bonito y siempre debemos reconocerlos. ¿Cómo me comporto yo de acuerdo a mis valores? Y claro, yo espero ser una persona de esta y de esta manera. Y cuando no lo logro, entonces empiezo a tener problemas. Y los grupos me van imprimiendo valores. Entonces tú tienes que ser leal a nuestro grupo. Y eso ya nos implica cosas. Pasemos, por favor, mi profe. Entonces, ojo, ya vemos un grupo de valores. Ya vemos algo que ya identificaron ustedes. Entonces, ojo, esos valores, regresate un poquito, mi profe. Esos valores son abstractos. Sí, son abstractos, pero están ahí. Me implican un conjunto de creencias, como ya lo dije, y me van a implicar una valencia, un valor. Yo los puedo mirar como positivos o como negativos. Y son conductas deseadas. Y entonces cuando yo no me comporto de esa manera, el grupo también reacciona de alguna manera. Entonces, por decir algo, los profesores siempre tenemos que ser muy responsables, no podemos atrasarnos, no podemos hacernos esto, entonces yo tengo que comportarme de esa manera. Sí, te ofrezco una disculpa, mi profe Natalia, estoy cayendo mucho en la psicología.
Por ejemplo, Frank nos habla de un grupo de pastoral en el que él es parte. Y mira que ellos, me imagino que también te han impreso como ese conjunto de valores, ¿no? Te han dicho esto. Voy a darte un ejemplo muy loco, Frank. Yo vivo en Pasto, creo que ya se dieron cuenta de esa parte. Y entonces acá todavía es pequeño. La gran mayoría de nosotros nos conocemos. Con nosotros me refiero a las personas en general. Y obviamente en el grupo de profesionales nos conocemos, en los grupos de profesores nos conocemos y en el grupo de psicólogos nos conocemos. Hubo una vez una rumba y un colega nuestro se emborrachó. Se pegó una borrachera horrible. Y entonces, pues nadie le dio muchas vueltas, pues porque esas cosas pasan. Pero al otro día era el psicólogo el que se emborrachó. Entonces mira que eso no es bien visto. Para que me entiendan un poquito el ejemplo. ¿Sí? La persona que trabaja acá, terapia de pareja, que es supuestamente la más exitosa en esa parte, es una persona que se ha divorciado 10 veces. Cuando alguien sabe, se divorció 10 veces, o sea, no, terrible. Las normas de conducta también implican eso, y también implican ese conjunto de valores. Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta. Y mira que es muy bonito porque pastoral, por ejemplo, es una labor muy interesante, y ese grupo siempre va a tener unos valores. Me imagino que también, pues, obviamente, la importancia de Dios va a crear lo que también es acá, las creencias. Ojo, ojo con algo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo bobo y la profe Natalia debe estar aburrida de eso. La Tierra fue plana como hasta el siglo XIII. Y la Tierra era plana. Midieron la curvatura y todo el mundo sabía que algo curvo había, pero seguía siendo plana. Colón se iba a caer apenas llegara al filo. Y Colón llegó acá. ¿Sí? Las creencias son verdades subjetivas. No importa cuál es la realidad, importa lo que yo crea. ¿Sí? Y esas creencias están ahí. Y yo sé que de pronto la profesora también diga, pero eso no es científico y tendrá toda la razón del mundo en decírmelo. Pero muchas creencias no son científicas. Y se mantienen en la luz del tiempo. La Tierra era plana. Hoy ya sabemos que ni siquiera es redonda como nos la han vendido, sino que es como un ovalito achatado en algunos lados y que tiene algunas partes como salidas en algunos aspectos. Efecto de la gravedad. Eso es así, pero en mucho tiempo lo estuvimos convencidos. Voy a decir cosas más feas. En algún momento se pensaba que las personas de color, ofrezco una disculpa, y las personas indígenas no tenían alma. Una barbaridad, por Dios. Y la gente era convencida de eso. Entonces, son verdades subjetivas. Son saberes, pero son saberes desde nuestra subjetividad. Yo sé que hoy en día nadie cree en eso, pero yo puedo tener la creencia de que todo debo tenerlo ordenado, si no, no me va bien. Que yo no debo pasar debajo de una escalera porque me va mal. Esas también son creencias y son verdades subjetivas. Entonces yo puedo decir perfectamente, mi familia no fue buena o este grupo se quiere enfrentar con nosotros. Es mi representación mental. Es lo que yo vivo, no necesariamente lo que es realidad. Pero ojo, yo tengo derecho a tener mis creencias y mis valores, siempre y cuando no dañe a los otros. ¿Sí? Y ese es el aspecto importante que van a ver ustedes en los derechos y en los valores y en nuestro quiz de este momento. Que ustedes deban tener sus creencias y sus valores con respeto a los de los demás. Y eso es lo importante. Así se forma esa parte cultural y así le damos cabida a esa parte cultural. Entonces, ustedes ya hicieron esta labor. Identificaron creencias, valores y otros aspectos que son relevantes para el curso. Ahora sí viene también reconocer esos patrimonios culturales que tiene cada cultura y que me parece interesante. Las fiestas, ustedes saben que acá está la fiesta del carnaval de negros y blancos y no encuentras nada, ¿sí? Absolutamente nada si no participas en el carnaval. O sea, los que somos un poco aburridos en la vida, tenemos que medio encerrarnos y quedarnos encerrados, ¿sí? Y es una costumbre que viene de muchos años, pero es muy bonita y mueve la cultura.
Sí, algunos preferimos irnos a cine, cosas así, que eso hay, pero el resto sí es el carnaval. Sí, y lo mismo vas a vivir en ciudades un poco más grandes como Barranquilla. Tengo entendido, me voy a ir a los extremos, que Río es igual, o sea, que en Río es una fiesta, algo así apoteósico o impresionante y que para la ciudad no es que la gente trabaje un rato y eso, sino que la gente está ensimismada 2 o 3 días en la fiesta. Sí, y todas esas creencias se van formando y se van fortaleciendo. Y ese es patrimonio cultural, esas creencias, esos valores son parte de ese patrimonio cultural. Hay un patrimonio cultural intangible que está en las fiestas, en las costumbres, en el folclore, y ese también debemos fortalecerlo porque ese me permite fortalecerlo. Me permite ser parte de un grupo y me permite creer que yo soy parte de un grupo. Entonces, esa parte es importante. Ya tenemos eso. También jugamos un poquito con las tradiciones. Entonces, ya les di algunos ejemplos de las tradiciones, las corralejas, algo muy bonito que me imagino que Fran celebra, y es la Semana Santa. Sí, hay ciudades donde es una celebración preciosa, Monpós, Popayán, es una cosa muy linda, muy linda, los que hemos logrado vivir eso, es algo muy hermoso. Y son esas tradiciones, y entonces yo me acuerdo que en Popayán era que la gente que cargaba los pasos, no sé si todavía se haga eso, era gente que lo había hecho por años, de años, y era como heredarle a sus hijos, una cosa que uno dice, hijo de pucha, eso es como clasista, pero es una cosa muy interesante, y es una tradición. Acá los hijos de los artesanos van haciendo las carrozas y las van construyendo, y voy a decir algo muy feo, los papás se mueren y los hijos continúan con esa tradición, es algo muy bonito. Y también vienen las costumbres. Cuando yo no tengo, cuando yo tengo tradiciones, también tengo costumbres. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia clave entre esas dos? Las costumbres son hábitos, son rutina. ¿Sí? Las tradiciones sí son un hábito, pero un hábito mucho más espaciado temporalmente y que implica a mucha más gente. ¿Sí? En el carnaval lo que les digo, o sea, creo que somos 400.000 habitantes en Pasto, seremos 100.000 los que no participamos. Sí, ni hablar de esos otros carnavales que les contaba y esos aspectos, ¿sí? Yo he escuchado hace unos años, hoy no se hace tanto, pero en España, por ejemplo, fue muy difícil cambiar las tradiciones que tenían que ver con toros. Y hay algunas que no han desaparecido, porque ellos tenían esa costumbre y esa tradición. Y sí, uno la mira desde acá y dice, es una crueldad, y creo que es una crueldad, pero era algo que se mantuvo en el tiempo por muchos años. Entonces también identificamos esas costumbres y esas tradiciones. ¿Por qué? Porque esos son parte de la identidad cultural. Es bonito ver, por ejemplo, no sé si Fran lo haya hecho, y es, yo miro mi grupo de pastoral, y en ese grupo identifico qué hacemos, qué costumbres tenemos, qué nos da esa identidad cultural. Y esa identidad cultural, en términos psicológicos, sociológicos y antropológicos, me fortalece como persona. Y si yo me fortalezco como persona, fortalezco mi salud mental y apoyo al medio ambiente. De ahí que nosotros jugamos un poquito con la profe Natalia con todo este aspecto. Pero estamos en un país, yo me atrevería a decir un continente, aunque no sé si la profe Natalia me deja hacer esa generalización, donde las desigualdades son muy fuertes y las necesidades existen. Y es un proceso también que entonces debemos ver cómo fortalecemos a la comunidad, pero también cómo vamos creando aspectos diferentes. Bueno, mi profe Natalia, espero que te haya servido y demás. Los voy a abandonar un ratico porque tengo otra reunión a la que me citaron. Agradecerte como siempre el poder estar contigo. No te escuchamos, mi profe. Mi profe Roberto, gracias. Sí, yo creo que es una buena introducción. Voy a invitarla, digamos, la próxima reunión que tendremos es para hablar específicamente de la problemática, de cómo abordar el tema de la problemática y de cómo abordar el desarrollo gráfico que me tiene entusiasmada. Ya estoy que veo cosas, entonces me tiene entusiasmada. Listo, me cuentas.
Eso, invitadísimos. No sé, Frank, o si hay alguna pregunta o alguna duda con respecto a la Antes de que hable Frank, los voy a abandonar. Un abracito. Ok, Me cuentan un cualquier cosa. abrazo. Chao, mi profe. Bueno, mi profe, muchas gracias. Frank, si tienes alguna duda, ¿todo está claro? Perfectamente, listo, Frank. Entonces, sin más, me despido y como les comenté, estaremos entonces programando un próximo encuentro, de tal manera que podamos hablar con más precisión de la parte de la problemática. Pero mientras tanto, espero que haya sido provechosa la intervención del profe en tanto revisar mucho la Constitución y revisar mucho esa parte de la caracterización del grupo, que como les digo, ya vamos a terminar, digamos, estableciendo en sus grupos, al interior de sus grupos, una sola comunidad, de tal manera que podamos hacer el seguimiento, digamos, ya de un solo grupo, ¿vale? Bueno, entonces, muy buena tarde para todos y estaré pendiente en foros, entonces ya espero con mayor regularidad. Desafortunadamente, pues ha sido un inicio de periodo bastante complejo. Yo he tenido 3 eventos más o menos seguidos, uno detrás de otro, y esto me ha impedido de pronto estar más presente en foros y pido disculpas por eso, pero pues ya va bajando un poquito la marea y ya puedo dedicar mucho más tiempo a la comunicación. De todas maneras, cualquier información adicional en Teams o a través del correo interno, estoy súper pendiente de esas solicitudes. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego, Franz. Muchas gracias.